Al promediar el siglo XIX, nuestro país contaba con 1,5 millones de habitantes y se preparaba para grandes cambios sociales, políticos y económicos. Esta conflictiva transformación, dictada desde el exterior y pensada para el beneficio de unos pocos, se basaría en una sangrienta campaña contra nuestros pueblos originarios y en la premisa de que lo criollo encarnaba la barbarie. Con los trabajadores que arribaron a la Argentina buscando una oportunidad, llegaría el embrión de la organización obrera. Socialistas y anarquistas integraron las primeras sociedades y sindicatos. La resistencia de la élite dirigente a la distribución del fruto del esfuerzo común desnudará el contraste entre la opulencia y la miseria al celebrarse el centenario de nuestra emancipación. La clase dirigente aristocrática se resistía a aceptar la construcción de un país agroindustrial. Los trabajadores eran quienes recolectaban las cosechas, movilizaban las haciendas, realizaban los transportes y obras públicas requeridas para su exportación. Sin embargo, no tenían ningún derecho, ni al descanso, ni a la salud, ni a óptimas condiciones de trabajo, y mucho menos al bienestar. Así, gracias al esfuerzo de los trabajadores, las fortunas crecieron sin interrupciones, hasta que el sistema que la sostenía se agotó. El crack de la Bolsa de Comercio de Nueva York en 1929, origen de la mayor recesión económica sufrida por el sistema capitalista a lo largo de su historia, provocó una ola de quiebras, desocupación y miseria alrededor del mundo. Las consecuencias sociales e ideológicas que comportó la crisis obligaron a un replanteo del modelo liberal también en la Argentina. La obstinación por frenar el acceso de las mayorías populares al poder degradó la vida nacional al punto de instalar la cultura del fraude, llevando a la Argentina a vivir inmersa en lo que el periodista José Luis Torres denominó como la década infame. Pero en ese país en el que a los obreros todavía no se les permitía gobernar, lentamente se va gestando una transformación definitiva de las relaciones entre pueblo y gobierno. Hasta aquel día de primavera de 1945, que modificaría para siempre la historia de los argentinos. El peronismo instaló un nuevo estándar en la política estatal. Comenzó con la nacionalización del sistema bancario y se lanzó oficialmente ante el Congreso Nacional en el mes de octubre de 1946, con la presentación del primer plan quinquenal. La sanción de una nueva Constitución argentina en marzo de 1949 fue uno de los cambios fundamentales de la historia argentina del siglo XX. La Carta Magna encomendaba al Estado la defensa del patrimonio económico y cultural de la nación y establecía la función social para la propiedad privada, la igualdad entre mujeres y hombres a todos los efectos, y los derechos del trabajador que habían sido declarados por Juan Domingo Perón un año antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, en 1952, al iniciarse el segundo mandato del presidente Perón, los trabajadores disfrutaban del más alto nivel de vida al que pudieran aspirar.
La lucha para conseguir esa felicidad había sido durísima. Había llevado décadas. Muchos habían caído en el camino, pero su sacrificio no había sido en vano. Todos los servicios públicos, los recursos naturales, los puertos, el comercio exterior y el grueso de la producción económica eran propiedad de los argentinos y se encontraban administrados por el Estado Nacional. El país había ingresado por fin a la era industrial. Producía tractores, aviones, barcos, automóviles, locomotoras, vagones. Se desarrollaba la investigación en materia nuclear, se construían diques, represas y muchas otras obras públicas de magnitud. Teníamos una industria militar, la base para desarrollar una industria pesada, y poseíamos el segundo Producto Bruto Interno por habitante de todo el ancho mundo. Nuestro país, por primera vez, no adeudaba un solo dólar al exterior. Todos los argentinos accedían a la educación y a la salud. Nuestro sistema de distribución de la riqueza y de beneficios sociales eran únicos para la época. Se habían terminado los privilegios. Y la respuesta fue brutal. En 1955, aviones militares bombardearon Plaza de Mayo, matando a cientos de compatriotas. Poco después, el golpe militar, que incluyó la participación activa de un frente civil integrado por dirigentes de toda la oposición, incluida la jerarquía eclesiástica, derrocó al presidente. Y el odio se derramó sobre los argentinos. Se desató una persecución a toda la franja social que había tenido participación activa y protagónica en el gobierno peronista. Además de restablecer una política económica colonial para el país, los desatinos de la dictadura abrirán una profunda herida en la sociedad argentina, cuyos efectos permanecerán visibles a lo largo de varias décadas. La intervención de la Central Obrera obligará a los trabajadores a iniciar una resistencia con fuerte apoyo en los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Finalmente, tras años de lucha, en 1969, se produce un levantamiento popular que pondrá fin a las pretensiones de los militares de perpetuarse en el poder. Otra vez el pueblo estaba en marcha. Otra vez teníamos un plan. 18 años de proscripciones y dictaduras no habían alcanzado para hacer olvidar al pueblo los beneficios alcanzados cuando el peronismo gobernó, ni el potencial que guarda el esfuerzo conjunto del pueblo trabajador.
Pero otro tipo de daño había resquebrajado lentamente al país. Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino, destruido por largos años de sometimiento político, económico y social. Como ustedes saben, nosotros propiciamos que el acuerdo entre trabajadores, los empresarios y el Estado sirva de base para la política económica y social de nuestro gobierno. Todos los que firmaron en dos oportunidades ese acuerdo sabían también que iban a ceder una parte de sus pretensiones como contribución al proceso de la liberación nacional. Defeccionar en estos momentos significaría renunciar a todo lo conquistado para volver a ser una republiqueta sin dignidad y sin grandeza. La muerte de Perón paralizó al país, generando un sentimiento colectivo de dolor e incertidumbre. Apenas 3 años después de retirarse, los dictadores regresaban. Y tenían un plan. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La crisis petrolera de la década del 70 generó un caudal de divisas que ingresó a los bancos internacionales de Europa y Estados Unidos y fue destinado a alimentar dictaduras que no tendrían que responder ni ante la prensa ni ante la oposición e impondrían su política de saqueo y destrucción a sangre y fuego. La Argentina no fue la excepción. Exiliados, cesanteados, perseguidos, presos, torturados, niños robados, 30.000 desaparecidos, más de 1 millón de desocupados y subocupados. La enorme pérdida del poder adquisitivo y una deuda externa de 45.000 millones de dólares fueron los resultados de la dictadura más sangrienta que conoció nuestra historia nacional. La democracia argentina, que regresaba en 1983 de la mano de Raúl Alfonsín, sufriría las consecuencias de esa herencia económica y social. Alfonsín dejó la Casa Rosada 6 meses antes del fin de su mandato, en un clima de crisis e hiperinflación, y el 8 de julio de 1989, Carlos Menem asumió como presidente. Su plan, elaborado por viejos políticos antiperonistas y técnicos favorables al ajuste, las privatizaciones y la apertura de la economía, sorprendió a propios extraños por el grado de concentración de los poderes en su persona y con la toma de decisiones diametralmente opuestas al beneficio de las mayorías populares. Diez años después, llegaría a la Casa Rosada Fernando de la Rúa, continuando la política de endeudamiento y flexibilización laboral hasta las últimas consecuencias.
Luego del derrumbe del neoliberalismo, el país arribó a un nuevo punto de inflexión en el que las opciones eran pocas. El retroceso a la explotación de los recursos a corto plazo, por pocos y para pocos, o la aceptación de que este bicentenario es una nueva oportunidad para soñar con un país más igualitario, justo y solidario, comprometido con la vigencia de los derechos laborales y sociales. El fondo de la cuestión, y en ese sentido decía por la década de 40 Scalabrini Ortiz, la opción no es Perón o la tanque San Gabriel, sino no volver a los años del 30 con Federico Pinedo manejando la economía que nos llevó al desastre que conocimos en aquella época. Y hoy en día, hoy a 60 años de aquel entonces, tenemos la misma disyuntiva, compañeros. Tenemos la misma opción. Nos quieren llevar de vuelta, no a la década del 30, nos quieren llevar de vuelta a la década del 90. Y la opción es apoyar un modelo nacional y popular que tiene como objetivo dignificar al hombre, o nos vuelven a llevar a la década del 90, donde nos roban y nos quitan todos los derechos argentinos. Esa es la opción, compañeros. Y los trabajadores organizados, una vez más, son los protagonistas de la historia en el camino hacia la justicia social.